Que el Señor te bendiga muy grandemente en esta hora. Me gustaría poder compartir contigo esta reflexión, la cual le he puesto por título ¿Qué es la vida cristiana y por qué no es para todos? Todos queremos algo de Dios. Buscamos su favor, su protección, sus bendiciones. Queremos que intervenga, que sane, que abra caminos. Y muchos se acercan así, con la expectativa de que seguir a Cristo resolverá todos sus problemas. Como si la vida cristiana fuera una promesa sin proceso, una bendición sin quebranto, una comunión sin sacrificio, una verdad sin confrontación. Pero cuando el alma descubre que este camino también implica renuncias, que muchas veces no se trata de recibir, sino de ofrecer, que hay que cargar una cruz en lugar de una corona, entonces surge una verdad incómoda. La vida cristiana no es para todos. Porque esta vida, la verdadera vida en Cristo, requiere más que emoción, más que interés, más que momentos de fe. Requiere decisión, entrega, valentía. Y es que muchos quieren a Dios, pero no todos están dispuestos a dejarlo todo por Él. Al ser humanos, estamos diseñados para buscar la comodidad. Nos inclinamos hacia lo fácil, lo que no exige demasiado. Queremos una vida sin sobresaltos, sin grandes sacrificios, una existencia donde podamos mantener el control y preservar lo que amamos. Sin embargo, cuando Dios llama, ese llamado rara vez encaja en nuestro deseo de comodidad. Nos pide que renunciemos a nuestros gustos, que sacrifiquemos sueños, que dejemos atrás planes personales para abrazar un propósito que a menudo parece costoso, difícil y a veces hasta doloroso. Y es aquí donde muchos se detienen, no porque Dios cierre la puerta, sino porque el precio es alto y no todos están dispuestos a pagarlo. Y no es solo eso, muchos se acercan a Dios buscando lo que Él puede darles, pero no están dispuestos a ofrecerle nada a cambio. Buscan sus manos para recibir bendiciones, pero no sus pies para caminar en obediencia. Quieren consuelo, pero no transformación. Quieren la recompensa, pero no la cruz. Y es que hay una realidad que muchos venden la vida cristiana como un camino donde todo está resuelto, donde reina la felicidad constante y donde todo es maravilla, pero nada está más lejos de la verdad. La vida cristiana requiere sacrificio, esfuerzo y una entrega que desafía nuestra comodidad. Y hay una realidad que no podemos ignorar. No solamente nosotros vivimos en un mundo natural, en un mundo visible, en un mundo palpable, sino también en un mundo espiritual, un mundo que no se ve, pero donde enfrentamos enemigos ocultos que nos odian, cuyo único objetivo es destruirnos, debilitarnos y llevarnos al punto de negar nuestra fe. Por eso el camino del creyente no solo es difícil por lo que hay que soltar, sino también por las fuerzas invisibles que intentan apartarnos del propósito de Dios. Y es que en medio de todo esto surgen preguntas que atraviesan el alma como flechas. ¿Valdrá la pena seguir a Cristo viendo cómo todo a nuestro alrededor se tambalea? ¿Es realmente esta la vida abundante que nos prometieron? ¿Por qué pareciera que los que no temen a Dios viven con más tranquilidad que aquellos que decidimos caminar en obediencia? Ahora bien, a través de esta reflexión, deseo invitarte a descubrir cuáles son las cosas que realmente debemos entregar para poder vivir una vida cristiana auténtica y plena. No se trata solo de entender un concepto, sino de reconocer el precio del seguimiento, para que al finalizar este recorrido, juntos podamos valorar con sinceridad si esta entrega vale la pena y por qué. La vida cristiana no es para todos, ya lo hemos dicho, y no porque Dios excluya, sino porque muchos se excluyen a sí mismos cuando descubren que seguir a Cristo implica negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23 lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quizás te has preguntado
¿Por qué a los cristianos les toca pasar más trabajos en esta vida terrenal que a los que no creen en Dios? ¿Por qué en muchas ocasiones parecen estar en lucha constante mientras los impíos prosperan? ¿No debería ser al revés? Y también hay una realidad, una que solo se revela cuando dejamos de mirar las circunstancias con ojos humanos y nos atrevemos a entrar al santuario, a ese lugar donde Dios revela lo que los ojos naturales no pueden ver. Un día, un salmista llamado Asaf también se hizo estas preguntas. ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los que no buscan a Dios parecen vivir sin aflicción mientras el justo lucha cada día? Sus palabras reflejan la angustia de un alma confundida. Y él llegó a decir en el Salmos capítulo 73, versículos 2 y 3, por poco se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero todo esto nos dice la palabra que cambió cuando él entró en la presencia de Dios. Allí, en el santuario, este hombre comprendió que la vida no se mide solo por lo que vemos ahora, sino por el final de cada camino. Y él llegó a decir en el Salmo capítulo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Porque puede que el impío prospere en esta vida, pero el justo tiene una esperanza eterna. Puede que el camino del creyente esté lleno de lágrimas, pero su recompensa es incorruptible. Y él llegó a decir en el mismo Salmo, Salmo 73, versículos 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La respuesta está en dónde ponemos nuestra mirada. Y Jesús nos los advierte en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. La vida cristiana no se basa en lo visible ni en lo temporal, sino en lo eterno. Y ese camino muchas veces exige sufrir en lo presente, porque lo que Dios promete es incorruptible y eterno. Y estas son las cosas que hay que entregar para poder vivir una vida cristiana. Seguir a Cristo implica entregar lo que amamos. A veces puede ser lo material, otras lo emocional y muchas veces lo personal. Solo quienes están dispuestos a soltar y confiar plenamente pueden vivir esta vida. Uno de los mayores obstáculos para seguir verdaderamente a Cristo es el corazón dividido, el deseo de Dios y el deseo de lo mío, de lo que yo quiero. La vida cristiana no es a medias, no es negociar con Dios para que Él se quede con una parte y nos deje el resto. La vida cristiana es morir por completo para vivir por completo en Él. Y me gustaría citar algunos ejemplos bíblicos que nos demuestran esta verdad. Por ejemplo, tenemos la historia del joven rico, un corazón dividido. Un día, un joven se acercó a Jesús con una pregunta aparentemente sincera. Él le pregunta en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús lo miró con amor y le pidió lo más difícil. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero la palabra nos dice que este joven se fue triste, porque sus posesiones eran muchas y su corazón estaba dividido. Tenía interés, pero no tenía compromiso. Quería la vida eterna, pero no al precio de soltarlo todo. Abraham es un ejemplo de un corazón rendido. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra, su familia, su seguridad, y él obedeció sin saber a dónde iba. Años después, Dios le pidió lo más valioso, su hijo, su promesa, su futuro. Y Abraham subió al monte dispuesto a entregarlo todo, porque sabía que Dios era suficiente. Hebreos capítulo 11, versículo 17 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La vida cristiana no se trata de lo que Dios puede darnos, sino de cuánto estamos dispuestos nosotros a darle a Él.
Moisés es un ejemplo de cómo renunció a lo cómodo. La palabra nos dice que Moisés creció con privilegios, rodeado de riquezas y prestigio, pero eligió lo eterno, no lo temporal. Y la palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La vida cristiana no es para los que buscan deleites temporales, es para los que anhelan la eternidad, aunque eso signifique sufrir por un tiempo. Josué es un ejemplo de valentía, no de comodidad. Cuando Moisés murió, Dios eligió a Josué para liderar a Israel. Y lo primero que Dios le dice no es, te irá bien, sino, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no te rindas. La vida cristiana no es para los que se rinden fácil, es para los que pelean la buena batalla cada día. Y como último me gustaría mencionar a nuestro Señor y Salvador, Jesús, un ejemplo supremo de renuncia. Cristo mismo, siendo Dios, no se aferró a sus derechos. La palabra nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no buscó comodidad, no evitó el sufrimiento, no escogió el camino fácil, escogió la obediencia y nos dejó el ejemplo no solo para admirarlo, sino para seguirlo. Así que con esto me gustaría decirte que la vida cristiana no es para todo, pero sí para los valientes. No porque el cielo esté cerrado, sino porque el camino que lleva allí es estrecho y pocos quieren andar por él. Mateo capítulo 7 versículos 14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no todos lo quieren como Señor. Quieren las promesas, pero no el compromiso. Quieren la gloria, pero sin la cruz. Pero la vida cristiana no se trata de lo que queremos, sino de lo que Él quiere hacer en nosotros. Moldearnos, pulirnos, transformarnos. Y eso requiere entrega, esfuerzo y valentía. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 la palabra nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cristiano no es el que repite oraciones, el que va a una iglesia, el que tiene una Biblia. Cristiano es el que persevera hasta el fin. La vida cristiana es un llamado a vivir más allá de lo cómodo y lo seguro. Es una invitación a dejar atrás lo temporal para abrazar lo eterno, a soltar lo que amamos para aferrarnos a lo que vale para siempre. No es una senda para los que temen al sacrificio o huyen del dolor. Es para aquellos que, con valentía, deciden seguir a Cristo cada día, a pesar del costo, a pesar del rechazo, a pesar de las pruebas. Si decides caminar esta senda, tienes que estar preparado para luchar, para renunciar, para morir a ti mismo. Pero también prepárate para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría que nadie puede quitarte y la esperanza segura de una vida que no terminará jamás. Porque aunque la vida cristiana no es para todos, es para los que reconocen que sin Cristo no hay vida verdadera, para los que saben que Él es suficiente y que ningún precio es demasiado alto cuando Él está en el centro. Entonces, si me llegas a preguntar si vale la pena la vida cristiana, te diré que sí, vale la pena, aunque duela, aunque a veces parezca que todo se pierde, aunque el camino sea angosto, solitario y cuesta arriba, vale la pena porque Él lo vale, porque su presencia lo cambia todo, porque cuando todo se cae, Él es el único que permanece y cuando ya no queda nada, Él sigue siendo todo. Y cuando el mundo te pregunte, ¿por qué sigues en este camino?
aún con lágrimas en los ojos, responde con convicción, porque encontré en Cristo algo por lo que vale la pena perderlo todo. Que Dios te bendiga muy grandemente.